Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Lo primero que quiero que entendamos es esto, mis hermanos. Aquí el Señor, a través de Isaías está hablando y está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas palabras no se iban a cumplir en Isaías. Estas palabras se iban a cumplir en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que repitió estas palabras por allá en Lucas capítulo 4 versículo 18 en adelante, donde en cierta ocasión entró a la sinagoga y dice que se le dio un libro, un pergamino, se le dio el libro del profeta Isaías y le tocó el rollo de Isaías 61, que es lo que estamos leyendo, y comenzó a leer el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, y comenzó a leer todo esto que estamos leyendo, y terminó de leerla y dice que se sentó y les dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Allí estaba el ungido, allí estaba el Mesías, allí estaba el Cristo, allí estaba aquel que venía a cambiar la vida del hombre, allí estaba aquel sobre el cual reposaba la unción del Espíritu de Dios. Y como la unción del Espíritu de Dios reposaba sobre él, esa unción, dice: me ha ungido el Señor. ¿Y para qué te ungió el Señor? ¿Para qué fuiste ungido? Fui ungido, dijo Cristo, para venir y consolar a los corazones abatidos. Vine para proclamar libertad a los cautivos. Vine para darle óleo de alegría a aquel corazón abatido. Vine para cambiar la vida del hombre. Vine para hacer una diferencia en la vida del hombre. Vine para transformar su lamento en baile, su tristeza en alabanza. La unción del Espíritu de Dios es la que rompe los yugos. La palabra dice: acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo de maldad, de opresión, de pecado se rompe cuando entras a la presencia de Dios. Se rompe cuando la unción del Espíritu de Dios cae sobre tu vida. La unción del Espíritu es la fuerza, es la potencia, es el poder de Dios que no conoce límites para libertar al hombre en plenitud. Aleluya. Esa unción maravillosa, esa unción reposaba en Cristo. ¿Y para qué reposaba en Cristo? Dice claramente: me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas noticias, a vendar a los corazones quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Quiere decir, nosotros, tú y yo, éramos esos presos, esos encarcelados, esos amargados, esos de corazones afligidos. El mundo, con el pecado, con la maldad, con tanta cosa que pasamos y vivimos, nos destruyó, nos marcó, nos amargó. Porque íbamos conforme a la corriente de este mundo. Íbamos conforme a la potestad del príncipe de las tinieblas, de mal en peor, dañando y siendo dañados. Íbamos siempre de esa manera. Nuestra vida estaba destruida, hogares destruidos, familias destruidas. Estábamos completamente perdidos. Pero en ese momento, en ese tiempo de perdición, ahí apareció un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación, un mensaje que prometía cambiar nuestra vida, una esperanza para el hombre alcohólico, una esperanza para el hombre perdido, para la mujer perdida. Había una esperanza para que el hombre fuera restaurado, aleluya, para que el hombre fuera restaurado. Cuando el hombre comienza a escuchar el evangelio, se da cuenta que no todo está perdido.
Se da cuenta que no todo está acabado. Se da cuenta que aunque parece que mi vida es una ruina, cuando Cristo aparece en la vida del hombre, Él cambia las ruinas en paraísos. Él cambia la destrucción en una restauración maravillosa. Él transforma la vida del hombre. Para eso vino Cristo. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y eso es lo que quiere hacer en este lugar, en tu vida, en mi vida. Deshacer toda obra del diablo, deshacer toda desviación, deshacer toda cosa contraria a su voluntad, deshacer todo aquello, deshacerlo. Cristo vino y comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió para dar las buenas nuevas a los abatidos, a aquellos encarcelados, a aquellos oprimidos, a aquellos que estábamos completamente perdidos. Cristo apareció para restaurarnos. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar. Esa palabra me gusta siempre que la leo, porque dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Oiga, a ordenar. El Señor no vino a pedirle permiso al enemigo a ver si acaso quiere dejarlo, a ver si acaso puede el Señor hacer algo. No. El Señor no vino a pedir, Él vino a ordenar que salieras libre, vino a ordenar que fuera restaurado, vino a ordenar que fueras bendecido, vino a ordenar. Es una orden del Señor, es una orden del Señor, aleluya. El Señor vino a ordenar. Esa es una bendición. Él no vino a pedirle permiso al mundo a ver si el mundo lo quiere dejar ir, a ver si el mundo, a ver si la suelta, o a ver si lo suelta. No, es que el Señor no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Su palabra no se cuestiona. Él habla una palabra y viene a realizarse. Él habla una palabra y lo que Él dice se cumple. Lo que Él habla se hace. Su palabra no se cuestiona, no se interroga. El Señor no trabaja por una democracia. Él es el Rey y lo que Él dice sucede, y no hay quien detenga su mano. Hasta este día su palabra es real, es verdadera y tiene poder, aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. Entonces dice: vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les diera gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo del Señor, para gloria suya. Esta es la primera etapa de la que le quiero hablar. Estábamos perdidos sin Cristo. Estábamos perdidos, angustiados. Estábamos en luto. Estábamos en aflicción. Estábamos encarcelados. Estábamos cautivos. Esa era nuestra vida. Cautivos por el vicio, por el pecado, por la maldad, por tantas cosas. Pero la unción del Espíritu de Dios que habitó en Cristo vino a deshacer esos yugos. Ahora, ¿qué sucede entonces con una persona? Alguien dirá: hermano, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Tiene mucho que ver, porque aunque no es un tema que esté hablando del matrimonio, nos está hablando del principio de la vida espiritual. Lo que sucedía sin Cristo a lo que sucede con Cristo. El versículo 4, quiero centrarme ahí. Dice, si usted pone atención a esto, del versículo 1 al versículo 3, habla en singular. El Espíritu del Señor está sobre mí, singular, porque me ha enviado, singular. Habla para todos, singular, porque se está refiriendo a Cristo Jesús. En Cristo es en el que se cumplió esa profecía, esa palabra primeramente. Pero el versículo 4 ya no habla en singular, ya habla en plural. Dice:
reedificarán. No dice reedificará, hablando del Señor Jesús. Dice reedificarán, plural, no singular. Cambia de lo que Cristo vino a hacer en el inconverso, en el hundido, perdido, oprimido, el que estaba preso en la maldad. Eso es lo que Cristo vino a hacer singularmente. Cristo solito, Él lo hizo. Nos libertó, nos abrió las puertas de la cárcel, de la prisión. Pero después de lo que Cristo hace singular en nosotros, porque es algo personal, es algo individual, no lo hizo Cristo de una manera, digamos, no lo heredamos porque hizo una obra en mi padre o en mi madre o en mi esposo y automáticamente sucede algo en mi vida. No, es una relación personal. Tiene que ser yo y el Señor. Lo que Cristo hace en mí, lo que Cristo toca en mí, una manifestación directa, real, personal. Le digo esto, hermano, porque la verdad que Cristo no tiene, dicen por ahí, Cristo no tiene nietos, solamente tiene hijos. ¿Sí me comprende? Solamente tiene hijos. No porque el esposo es salvo, es convertido, es esto. La esposa también no porque el padre es salvo, también el hijo ya no. Esto no es algo que se hereda. Esto es algo que se recibe por fe y por gracia cuando se cree en el Dios de los cielos. Cuando se pone la confianza en el Señor, es algo que se recibe por gracia de Dios. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor en esta preciosa noche. Entonces notemos lo que dice el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué es lo primero que Cristo hace en la vida del hombre? Primero lo cambia. Lo saca de la cárcel, le cambia su tristeza en alabanza, ordena que se le dé manto de alegría en lugar de ceniza y de luto. Lo primero que hace el Señor es que cambia la vida del hombre. Ahora, una vez que cambia la vida del hombre, cambia su vida para que Él vaya y cambie la vida de otros. ¿Sí me comprende? Lo primero que Cristo hace en la vida del hombre es que cambia su vida para que Él sea un instrumento y vaya y cambie la vida de otros. Para eso nos restaura el Señor. No nos restaura para que digamos gloria a Dios, qué bonito y qué lindo, y ya me cambió el Señor y ya me voy por mi propio camino. No. El Señor dice: yo te cambio, pero no para que seas egoísta y te quedes con lo que hice, sino para que vayas y digas cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, para que vayas y les grites a los que están viviendo como un día tú vivías, que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay esperanza en la presencia de Dios, que hay un Cristo vivo que ofrece una vida diferente. El Señor nos cambia para que afectemos a los que nos rodean, aleluya, para que afectemos a los que nos rodean. Entonces Él te cambia. Primeramente el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está Cristo hablando. Me ha ungido para sacar al preso de la cárcel, para libertar al cautivo, para darle alegría al que tiene un espíritu enlutado. Comienza a cambiarlo, a transformarlo. Ahora sí el hombre dice: gloria a Dios, ya me cambió Cristo. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad como nueva criatura? Ahora, ¿cuál es mi compromiso como un nuevo hombre, como una nueva mujer a quien Cristo ha cambiado? Comienza uno a mirar para atrás, y la mayoría de nosotros, cuando Cristo nos cambió, mira uno para atrás y lo único que se mira son ruinas. ¿Sí me comprende? Ruinas. El matrimonio, una ruina. La familia, una ruina. La vida de uno, una ruina. Desde padres hasta abuelos, hasta hijos, hasta nietos, todo lo que le rodea muchas veces solamente es una ruina. Especialmente cuando fuimos algunos de los primeros de la familia que Dios alcanzó.
Uno comienza a mirar a su alrededor y lo único que comienza a mirar es ruinas a su alrededor. Y entonces viene la palabra del Señor a la vida de uno y dice: ahora reedificarán. Pluralmente, ya no habla de lo que Cristo haría, sino de lo que nosotros haríamos, o lo que Cristo haría a través de nosotros. Vamos a ir y vamos a reedificar. Vamos a reedificar las ruinas. Vamos a reconstruir los asolamientos pasados. Vamos a traer una restauración real. Cristo nos ha dado la autoridad, la sabiduría, la gracia para restaurar lo que se había perdido, lo que se había destruido. Cristo nos llama para restaurar. Cristo todavía está en el negocio de la restauración. Aleluya. Todavía está en el negocio de la restauración. ¿Me explico, hermanos? Entonces dice: reedificarán las ruinas antiguas. ¿De qué ruinas habla? ¿De paredes literales, de adobes, de ladrillos? No, está hablando de familias. Está hablando de descendencias. Está hablando de padres, de hijos, de matrimonios que hay que restaurarlos. Entonces, cuando el Señor me alcanza, el Señor me alcanza y yo digo: mi matrimonio es un infierno, es una cosa terrible, ya no amo a este hombre, ya no amo a esta mujer. Pero cuando vengo y conozco a Cristo, Cristo comienza a sembrar, a restaurar primeramente mi vida amargada, mi vida aprisionada, mi vida cautiva. La cambia el Señor y ahora comienza a producir un sentimiento diferente. Ya no siento esa amargura, ese odio, ese rencor. Cristo me ha sanado. ¿Y para qué me ha sanado? Para ir y sanar a aquella mujer o aquel hombre que Dios me dio como compañero. Me da la capacidad para poder restaurar lo perdido, para poder levantar lo perdido. Ese es el deseo de Dios. Entonces, que de repente tengo mi compañera y ya me convertí a Cristo. Y ahora digo: pues ya me convertí a Cristo, y como que ella no quiere muy bien caminar. Es que ella piensa diferente, es que ella aquí, es que ella allá. ¿Qué debo de hacer? ¿Separarme, abandonarla, dejarla? No. La palabra del Señor dice: te ha enviado el Señor, te ha llamado, te ha tocado, te ha consolado, te ha fortalecido. ¿Para qué? Para restaurar. Si todavía no te separas de tu pareja, si todavía estás con aquel hombre, con aquella mujer, no lo deseches, porque tú ya conoces a Cristo y ella no. Al contrario, ahora que tú conoces a Cristo, es cuando tienes un compromiso más grande para poder amar a esa mujer o a ese hombre, para poder mostrarle la obra real que Cristo ha hecho en tu vida, para poder darle testimonio de que es real lo que el Señor ha hecho en tu corazón. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios. Restaurarán las ruinas antiguas. Vas a ser restaurador. Restaurarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Escombros, todo caído, todo derrumbado. Parece que es solamente basura y escombros. ¿Sabe lo que es un escombro? Cuando una casa se cae y solamente hay pedazos de piedra, de adobe, de vigas y de toda clase de cosas ahí tirada. Son escombros. Dice el Señor: así se puede mirar tu vida en momentos. O no tu vida, porque Cristo ya te tocó, pero tu hogar, tu familia, tu matrimonio, se puede mirar como que todo está perdido. Pero mientras tengas confianza en un Dios vivo, no todo está perdido, hermano. Él puede levantar los escombros. Él puede restaurar lo que aparentemente estaba perdido. Él puede cambiar lo que el hombre no puede cambiar. Él puede hacer la diferencia donde el psicólogo nada puede hacer, donde los hombres nada pueden hacer. Lo que la prisión no pudo hacer, Cristo Jesús lo puede hacer. Cuando hay un hombre, una mujer que se pone de pie confiando en Él y aferrándose a las promesas de Dios. Aleluya. Ese es el anhelo de Dios. Restaurarán. Le estoy hablando de parejas inconversas. Parejas inconversas. Era inconversa la pareja y uno de los dos viene a Cristo. Uno viene a Cristo.
Y ahora, ¿qué sucede con ese que viene a Cristo? Lo primero que Dios le dice es: eres un restaurador. Si no se ha separado el matrimonio, que no se separe, constrúyelo, fortalézalo, reafírmalo. Hermano, pero mi matrimonio sí se separó ya. Se separó antes de que Cristo llegara a mi vida. Mi matrimonio ya se había separado. Tenía 2 años, 3 años, 5 años ya separados. Él por un lado, yo por otro. Ya estábamos separados. Aunque estuviera separado por 2 años, 3 años, 5 años, la primera responsabilidad de un hombre cuando lo toque el Señor es restauración. Buscar la restauración de lo que Dios le dio. Ahora, su responsabilidad es hacer lo que está a su alcance. Hay cosas que están a su alcance y hay cosas que no están a su alcance. Cuando está a su alcance el buscar una restauración, y va y le habla de la palabra y busca aquella restauración, primeramente presentando a Cristo por delante, y he recibido aquello, pues entonces hay una posibilidad muy grande de que se restaure todo aquel hogar. Pero muchas veces aquel inconverso rechaza la palabra, cierra su puerta, cierra su corazón. Y poquito peor, hay ocasiones donde aquel hombre o aquella mujer inconversa ya está unido con otro hombre, ya está unido con otro cónyuge, con otra mujer, ya tiene otra pareja. ¿Sí me comprende? Entonces este que se convirtió va y aún así, ¿verdad?, lo que le va a presentar es a Cristo. Pero muchas veces ya no puede hacer mucho, porque en veces aquel otro cónyuge, aquel cónyuge que era su compañero, que era su esposo, que era su esposa, ahora ya está con otra pareja, y en veces hasta familia tiene ya con la otra pareja. Entonces ahí se complica más la situación. ¿Sí me comprende? Aún así, la responsabilidad del creyente es hablarle del amor de Dios. Simplemente del amor de Dios. ¿Sí me comprende? Pero muchas veces no se puede ir y romper aquel otro hogar, porque primeramente, aunque este creyente quiera ir y arrancar a aquella mujer o aquel hombre de aquel otro matrimonio o de aquella otra unión donde ya está, por más que quiera, en veces no puede. ¿Sí me comprende? No puede, porque ya está involucrado en aquella relación, ya está en aquella situación, y por más que quiera, ya no quedó en él, no falló él. Él hizo lo posible por buscar restaurar, pero no se pudo, porque ya no consistía en él. Ahora, hay otros casos que son aún más serios, y aún él mismo, el creyente, ya está acompañado con otra mujer. ¿Sí me comprende? Los dos se casaron en el mundo, y los dos se separaron en el mundo. Ella se fue por allá y se juntó e hizo vida con otro hombre. Él se fue por allá, los dos sin conocer al Señor, se juntó con otra mujer, hizo vida con otra mujer. Él ya tiene familia con esta mujer, aquella esposa ya tiene familia con aquel otro hombre. Entonces, cuando llega Cristo a uno de ellos, es difícil el poder romper esas uniones que ya están al presente unidas. ¿Sí me comprende? Ya no quedó por aquel creyente en tratar de restaurar, porque no está a su alcance. Hay cosas que están al alcance del hombre, el restaurarlas, y hay cosas que no están a su alcance. Uno debe de hacer lo que está a su alcance. Si aquella mujer está libre y yo estoy libre, es mi responsabilidad buscar una restauración. Ahora, si aquella mujer ya está acompañada, ya tiene familia con otro hombre, ya está la situación de esa manera, por otro lado, aunque el creyente quisiera hacer algo, no va a poder hacer mucho, porque ya está en otra unión aquella pareja. ¿Qué va a suceder con esas personas? ¿Qué va a suceder con ese hombre que ahora ya conoció a Cristo, pero que se separó, se divorció cuando no conocía al Señor y se juntó con otra mujer, posiblemente hasta se casó con otra mujer, él con otra y la otra esposa con otro hombre? ¿Qué va a suceder en esos casos?
Vayamos a la palabra y vamos entrando más a fondo. ¿Hay divorcio? ¿Lo permite el Señor? ¿Sí o no? Lo primero dijimos es: busca la restauración. La primera responsabilidad del creyente es buscar la responsabilidad, buscar la restauración de aquel matrimonio perdido, dañado. Si puede lograr algo, gloria a Dios. Si no puede lograr nada porque no está a su alcance, ya no quedó por él. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Jeremías capítulo 31. Le hablo del primer paso a dar, de que el creyente, cuando es restaurado, lo primero que busca es restaurar. Porque no podemos simplemente tomar como una excusa y decir: oh, yo ya me convertí, y ahora porque ya me convertí, entonces con más libertad me separo de esta persona. Si yo hago eso, estoy actuando mal. Especialmente cuando aquella persona, aunque sin conversa, es mi compañera, es mi esposa o es mi esposo, y no se opone a que yo le sirva al Señor. Entonces no tengo excusa para abandonar a aquella mujer o a aquel hombre. Pero si ya aquel matrimonio se separó, se divorció, y él ya está casado con otra mujer, y ella ya está casada con otro hombre, ya tienen posiblemente hasta familia, entonces, ¿qué es lo que dice la palabra en ese caso? Estamos hablando de que todo aquello sucedió sin el conocimiento de Cristo Jesús en sus vidas. Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí nos habla el Señor proféticamente de la conversión de un cristiano, y dice: he aquí que vienen días. ¿Cuáles son esos días que venían? Los días de Cristo, los días cuando aparecería el Mesías, el Cristo, el restaurador. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto lo habla simbólicamente, también refiriéndose a nosotros, porque Cristo Jesús dijo en aquella noche cuando tomaba la cena, cuando participaba de la Pascua, dijo: he aquí, este es mi nuevo pacto, el nuevo pacto que yo hago en mi sangre, un nuevo pacto maravilloso y poderoso. Aquí dice: aquí vienen días cuando haré un nuevo pacto. Dios haría un nuevo pacto, y luego agrega y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Quiere decir, Dios de alguna manera había hecho ya otro pacto con ellos. ¿Sí me entiende? Pero dice: aquel pacto lo invalidaron, porque todo era superficial, todo era por encima. Nunca estuvo la ley de Dios en el corazón del pueblo. La ley de Dios estuvo en tablas afuera de ellos, pero nunca estuvo la ley de Dios adentro de ellos. Siempre fue un yugo, siempre fue como por la fuerza obedecer, pero nunca hubo una obra en sus corazones. Se circuncidaban el prepucio de su carne, pero no el prepucio de su corazón.
Entonces había un pacto que habían hecho con Dios, pero dice Dios, por cuanto no había una obra en sus corazones, por cuanto mi ley la conocían externamente, pero no internamente, por cuanto mi palabra la conocían así por encima, como una imposición, pero no como algo que estuviera grabado acá adentro. Dice, ustedes terminaron rompiendo mi pacto. Y esa es la situación que nos pasó. Muchos hermanos dicen, hermano, pero yo me casé aún por la iglesia popular, por la religión, antes de conocer a Cristo. ¿Y que no fue un pacto? Sí fue un pacto, pero fue un viejo pacto, como el que está hablando en este pasaje el Señor. Fue un pacto allá atrás, donde no estaba Cristo en el corazón, donde sabías que había un Dios, pero poco te importaba para irte a hacer lo malo, porque no estaba grabada la palabra en la mente y en el corazón. Estaba grabado por ahí en un pergamino, en un lugar, en una escritura. Pero ahora Dios viene y dice, ahora yo haré un nuevo pacto contigo, y te perdonaré todos tus pecados, y te limpiaré y te cambiaré. Ese es el pacto de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese es el pacto que vale, que sella. Quiere decir que cuando se hace un nuevo pacto es porque el pacto antiguo no fue suficiente. Es porque el pacto antiguo queda olvidado. ¿Sí me comprende? Queda hecho a un lado. No fue suficiente. El darles la ley en piedras no fue suficiente. El que conocieran que había un Dios no fue suficiente. El hombre conocía que había un Dios y fue y se casó por la iglesia, pero aún así andaba con 2, 3 mujeres. Aún así andaba de perdido. ¿Por qué? Porque solamente era una religión, era un conocimiento mental, secular, religioso, pero no había una obra de Dios acá adentro. Pero dice el Señor, ¿sabes qué, hijo? Vienen días cuando yo voy a restaurar al hombre y a la mujer, y voy a darle un nuevo pacto al hombre y a la mujer. Y ese pacto va a ser diferente. Ese pacto va a ser real. Ese pacto va a ser sólido. Ese pacto es en el que van a vivir. Es en el que los voy a firmar. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Porque ahora tomaré mi palabra y la escribiré en sus corazones. Tomaré mi palabra y la escribiré en sus mentes. Ya no será algo así secular o algo por encima, sino que ahora será algo íntimo, interno, real. Desde el día que el Señor hace ese pacto con nosotros, comienza algo nuevo, hermano. Pero mire que este hermano se separó, y este hermano, antes de que conociera al Señor, dejó a la esposa, y aquella mujer dejó al esposo. Y sí, dice el Señor, pecaron contra mí, pero pecaron porque no había conocimiento. Pecaron porque me ignoraban. Pecaron porque no estaba en sus vidas. Me conocerían de religión, me conocerían así nomás de palabra, de nombre, pero no estaba yo allá adentro. Pero el día que yo more allá dentro de ellos, ese día se va a mirar una diferencia. Ese día se va a manifestar algo real. Ese día va a cambiar la vida del hombre. Ese día va a haber evidencia de la verdad y la realidad que hay en Cristo Jesús. Aleluya. Ese día cambiarán las cosas. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Según de Corintios capítulo 5, versículo 16 en adelante. Oiga bien lo que dice la palabra. Primer paso, cuando el creyente es tocado genuinamente por el Señor, busca restaurar todo su pasado. Hay cosas que podrá hacerlo y hay cosas que ya no estarán a su acceso. Las cosas que puede hacer es su responsabilidad restaurarlas. Las cosas que ya no puede, que ya no, aunque trate, aunque quiera, no se puede porque ya no está en sus manos. Entonces veamos qué dice el Señor en cuanto a esa situación. Dice la palabra: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió para que reconciliáramos. Los que se presten, los que estén a nuestro acceso, hay que restaurarlos, reconciliarlos. Cristo nos reconcilia con Él para que reconciliemos a los que están perdidos, desviados, apartados de Él. Pero me llama la atención que el versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Nos está hablando de la diferencia de religión a relación. A nadie conocemos según la carne, no religión. Conozco la religión, conozco cuadros, conozco imágenes, conozco esto, conozco lo otro. Dice: a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo decimos que conocemos según la carne, dice: ya no lo conocemos así. Entonces, ¿cómo lo conocemos ahora? Es que Cristo ya no es carne. Cristo ahora se manifiesta como Espíritu de Dios. Él es Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Ahora hay que sentirlo, ahora hay que vivirlo, ahora hay que experimentarlo en espíritu y en verdad. Es la manera como conocemos a Cristo ahora. Está hablándonos del cambio de lo externo a lo interno. Leyes en una tabla por ahí, a leyes en la tabla de mi corazón. A nadie conocemos según la carne. Ya no nos movemos por lo terrenal, por lo literal. Y aun si a Cristo lo conoció alguien según la carne, ya no lo conoce así. Ya no lo conoce como el hombre que caminó por las calles polvorientas de Nazaret. Ya no. Ahora ya no es carne, ya no se manifiesta. Yo no lo veo como carne, yo no lo conozco como carne, pero sí lo conozco como poder de Dios, que viene a la vida del hombre, que viene a cambiar al hombre, que viene a transformar al hombre, que viene a darle esperanza al hombre. Ahora lo conozco como realmente Él es. Él es poder, Él es grandeza, Él es autoridad, Él es cambio de vida, Él es alguien maravilloso. Aleluya. No lo puedo expresar, no lo puedo identificar, no lo puedo señalar con mis ojos carnales, con mi intelecto carnal. No puedo hacerme una imagen de Cristo porque no tengo suficiente imaginación para poder explicar por un dibujo la grandeza de Cristo. Cristo es más que cualquier imagen, que cualquier cosa que uno vea. Él es poder. Hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que darle gloria para poder saber quién es Él. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa noche. Dale ese aplauso. Entonces lo primero que dice es un cambio. Religión a relación. Una transformación. De modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquel hombre que eras murió, fue clavado en la cruz del Calvario con Cristo, fue sepultado con Él, murió y nació un hombre nuevo. El hombre nuevo que nació es uno a la imagen de Dios, una nueva mujer a quien Dios le ha dado una nueva existencia, un nuevo caminar. Hay un nuevo hombre, un nuevo vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, usted es aquel mismo viejo de antes. No, aquel se quedó muerto. Aquel lo sepulté en la tumba líquida del bautismo. Ahí lo sepulté. Ahora el que ves es un nuevo hombre. Nací de nuevo. Cristo cambió mi vida. Me dio un nuevo principio. Borró la página marcada de mi vida.
los pecados de mi vida, los agarró, arrancó el acta de los decretos que me era contraria y la clavó en la cruz, desechándola, aleluya, desechándola. El Señor lo hizo por mí, el Señor lo hizo por ti. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te da un nuevo comienzo, un nuevo principio, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Hermano, pero usted era un asesino antes de conocer a Cristo. Hermano, pero usted era un drogadicto. Hermano, pero usted era un adulto. Hermano, pero usted era esto y era lo otro. No importa lo que era, eso era. Pero ahora soy alguien diferente. Y ya no es lo que era, sino lo que soy. Soy redimido por la sangre del Cordero de Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Las cosas viejas y ya no me pertenecen. Tengo un nuevo nombre delante de Dios, porque me ha dado un nuevo caminar. Entonces dice el Señor, he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Capítulo 7 de Primera de Corintios, versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y sigue hablando del tema. Entonces Dios, a través de Pablo, comienza a hablar y a decir y a dar una orden, y la repite y dice: esto lo ordeno para todas las iglesias del Señor, que cada uno como fue llamado, así permanezca. Entonces, si un hombre es llamado y está junto, está acompañado, está con su esposa, y dice: pero ella es inconversa, dice: así fue llamado, así quédese, luche por ella, restaure ese matrimonio, restaure ese hogar. Hermano, pero es que yo no estaba con ella, ya teníamos años, ella por su lado, yo por mi lado. Ella ya estaba con otro hombre, yo estoy ya con otra mujer, ya tengo familia. Como fue llamado, así permanezca. Fue llamado ya acompañado con otra mujer. Fue llamado teniendo ya 2 hijos de familia con aquella mujer. Dice el Señor: así permanezca. El Señor no quiere que ahora se destruyan 2 matrimonios. ¿Sí me comprende? Porque para querer restaurar estos 2 matrimonios hay que romper aquel que ya es una familia, aquella mujer con aquel hombre que ya tienen familia, y ahora este otro hogar que también ya está el hombre con esta mujer, ya tienen familia. Hay que desgarrar esta pareja y hay que desgarrar esta pareja para querer juntarlos a la fuerza. ¿Sí me comprende? ¿Qué más va a ser el daño que la medicina? Que más daño va a ser la medicina que la enfermedad, como se dice. Entonces no es de esa manera. Por eso dice Pablo: cada uno en el estado en el que fue llamado, así permanezca. Lo que sucedió antes de conocer a Cristo, pues eso no lo puede cambiar muchas veces, porque hay cosas que usted puede hacer algo al respecto y hay cosas que no. Si me explico, mis hermanos. Entonces lo que puede hacer y lo que es su responsabilidad, hay que hacerlo. Por ejemplo, un hombre estuvo en una relación anteriormente, antes de conocer a Cristo, y tuvo 2, 3 hijos.
Aquella mujer se separó de ella y aquella mujer se quedó o se juntó con alguien más, y este hombre ya conoció a alguien más, se casó con alguien más y ahora viene a Cristo. Aún así tiene una responsabilidad de esos hijos que trajo a este mundo. Dirá: hermano, pero es que eso fue en el pasado. Sí, pero ahí están los hijos todavía. Y esos hijos tiene que buscar sostenerlos, tiene que buscar suplirles su necesidad. Aún las mismas leyes terrenales de este país lo enseñan y lo exigen. Cuanto más el Señor quiere que seamos responsables por nuestras acciones, de lo que hacemos y aún de lo que hicimos. De lo que hacemos y de lo que hicimos. Que seamos responsables. Hermano, ¿y dónde dice eso? Venga conmigo, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 8 y 9. Hay una historia muy hermosa, una parábola, una historia de Zaqueo, Jesús y Zaqueo. Dice que Zaqueo era un chaparrito que quería mirar al Señor, iba a pasar por cierto lugar y no lo podía mirar, y andaba ahí que no sabía cómo hacerle. Y se pensó y dijo: me voy a subir arriba de un árbol por donde va a pasar el Señor. Y fue y se subió aquel hombre, era un publicano, un cobrador de impuestos. Va y se sube a aquel árbol, y estando arriba del árbol, de repente, ¿verdad? El Señor viene ahí con la multitud que lo oprime y lo aprieta, y va caminando, y Zaqueo desde arriba del árbol, mirando atento al Señor, interesado en conocer al Señor. Y el Señor, que conoce y escudriña los corazones, miró aquel interés, porque sabe que Dios conoce los corazones y sabe el interés que hay en cada corazón por buscarlo, por amarlo, por conocerlo, por servirlo. Y Él se agrada y se glorifica en aquellos que de corazón le quieren agradar y que buscan la manera. Está fuera de mi alcance, pero yo voy a buscar la manera. No puedo hacer mucho, pero lo que puedo lo voy a hacer. No puedo alcanzar a mirarlo por mi estatura, pero voy y me subo a un árbol y de ahí lo voy a mirar. Quiero conocer al Señor. El Señor, al mirar aquel corazón, dice que iba pasando por ahí. De repente el Señor se para y voltea hacia arriba y le dice: Zaqueo, ven, baja, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Qué precioso. El Señor fijándose en aquel corazón, como un día se fijó en ti y en mí, que estábamos por ahí queriendo conocer algo que cambiara nuestra vida, algo que nos satisfaciera, algo que nos llenara. Y el Señor se fijó en ti, se fijó en mí y nos alcanzó para gloria de su nombre. Eso es algo precioso. Ahora dice que llegó un momento cuando ya el Señor estaba ahí, estaba comiendo con Zaqueo. Zaqueo hizo un banquete, algo muy hermoso en su casa. Y veamos lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué dijo Zaqueo? Restauraré. El Espíritu de Dios, cuando verdaderamente nos toca, la primera actitud que hay en el hombre es restaurar lo dañado, restaurar lo perdido. No dijo: ya me perdonó el Señor, qué bueno, al que alcancé a robar, gloria a Dios, porque ya me salí con la mía. Y en veces como cristianos pensamos que así es, ¿verdad? Ya me perdonó el Señor, gloria a Dios, ya me quedo sin esa responsabilidad, gloria a Dios, qué bueno. Eso no dijo Zaqueo. Zaqueo dijo: Señor, es tan real lo que he sentido de ti, es tan vivo, es tan especial, estoy tan agradecido que, ¿sabes qué, Señor? Si alguno por ahí he defraudado, que pues yo creo que no había uno, había un montón que había defraudado, ¿verdad? Porque los publicanos se especializaban en robar al hombre, como los policías de México, que entra uno para allá y se especializan en eso.
Pero cuando se convirtió de corazón, ¿verdad? Dice que dijo: si a alguien he defraudado, le voy a dar no lo doble, no le voy a regresar lo que le robé, 4 veces, hasta con intereses. Voy a hacer todo lo que está a mi alcance por restaurar los daños que he hecho. Ese es el verdadero arrepentimiento. Esa es la evidencia de una verdadera obra de Dios en el corazón del hombre. Voy a restaurar lo perdido, voy a restaurar lo dañado. ¿Sí me comprende? Porque uno entiende que lo que sucedió fue por ignorancia. No conocía a Cristo, no tenía a Dios en su corazón, ni él ni ella, nadie. ¿Sí me comprende? Entonces Zaqueo tuvo esa actitud, la evidencia, el fruto de un verdadero arrepentimiento y una obra genuina en su corazón, que en verdad Cristo había llegado a su corazón. Dice el Señor: he aquí que yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Sucederá lo que pasó con Zaqueo. Y cuando hay una genuina relación en ese sentido, comienza a haber una actitud de restaurar. Hijos por ahí tirados, hay que restaurarlos. Daños hechos, hay cosas que no están a mi alcance, y esas se las dejo a Dios y quedan en las manos de Dios. Pero hay muchas cosas que sí están a mi alcance, y es mi responsabilidad restaurar lo dañado, cuando en verdad hay una obra de Cristo en mi corazón. Amén. Vamos a avanzar en el tema. Venga conmigo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Dios sabe lo que sucedió antes de que conociéramos a Cristo. Y lo que sucedió cuando sucedió por ignorancia y por incredulidad, es decir, porque no había una obra de Dios en nuestro corazón, dice Pablo: yo fui recibido a misericordia. Tú también eres recibido a misericordia, cuando lo que hiciste lo hiciste antes de conocer al Señor. Hermano, pero yo hice un pacto aún antes de conocer al Señor. Yo fui a una iglesia, fui a un altar, pero no estaban las leyes en tu corazón, no estaba el nuevo pacto, como dijo Dios en Jeremías 31. Pero haré un nuevo pacto, y este será mi nuevo pacto, que escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Ahora ha sido recibido a misericordia por la gracia de Dios. Lo que quedó atrás, los pecados fueron perdonados. Ahora usa la nueva vida que Cristo te ofrece para bendecir, para restaurar lo que puedes y para vivir la vida abundante que Cristo tiene delante de tu caminar, para gloria y honra de su nombre. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios. Entonces, una persona que fue casada, que estuvo casada antes de conocer a Cristo, pero que se separó, se divorció posiblemente, y se unió él con otra mujer, ella posiblemente con otro hombre, y ahora viene a Cristo. Aquella persona tiene la oportunidad de rehacer su vida. ¿Sí me comprende? Lo primero es el restaurar o el buscar si hay oportunidad de restaurar lo perdido.
Si hay la oportunidad, esa es su primera responsabilidad, restaurar lo perdido. Pero le repito, si aquella mujer ya está con otro hombre, ya tiene familia con otro hombre, no vamos a romper ese hogar, no vamos a destruir ese hogar, porque lo que sucedió fue sin el conocimiento de Dios. Ahora está él acompañado o ella acompañada con otra mujer o con otro hombre, y ahora han venido a conocer a Cristo. Y Cristo dice a través de Pablo: como a cada uno lo encontró el Señor, así permanezca, así quédese, así estése. Entonces, ¿verdad? Claro, si no está con la bendición de Dios, pida la bendición de Dios. Si está unido nomás en unión libre, pues hay que acomodar su matrimonio. Hay que casarse por las leyes terrenales, que es el civil, y hay que pedir la bendición de Dios en lo que es la iglesia, como Dios lo establece, como Dios lo manda, para que su hogar esté completo, bendecido y en el orden de Dios, como Dios quiere que esté, para que las abundantes bendiciones de Dios vengan y caigan y lleguen sobre su vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí me detengo en esta noche porque el tiempo se nos ha ido, mis hermanos. Aquí me detengo. Yo quisiera invitar a los matrimonios principalmente en esta noche, que vengan acá al frente. Las parejas que están en este lugar. Yo quiero que oremos por los matrimonios. Los matrimonios están continuamente siendo atacados, están continuamente siendo amenazados y necesitan la fortaleza del Señor. Dios te ha llamado para restaurar, hombre, mujer. Dios te ha llamado para restaurar. Dios te restauró a ti para que restaures. Dios te bendijo a ti para que bendigas. Dios te tocó a ti para que toques. Dios hizo algo especial en ti para que a través de ti haya una obra maravillosa en muchas otras vidas.